Bueno, estamos de regreso, estimado televidente. Está usted viendo Claro y Oscuro. Esta es la segunda parte de este interesante tema, la Navidad. Es un tema controversial que hoy queremos de alguna manera exponer para que usted, estimado televidente, también tenga en ello pues su opinión y no la pueda compartir. En este punto nos quedamos, Esther Castellano. Los discípulos, los apóstoles y quienes atestiguaron su nacimiento no dudaron en reconocer su advenimiento. Hay varios textos, por ejemplo, que hablan de que os ha nacido un Salvador en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo, decían ellos, una declaración que va más allá del simple reconocimiento anual que se le da, digamos, al niño nacido, dentro de una superficialidad, vamos a decir, de una pastorela, un pesebre, una celebración de 2 días al año, vamos a ponerle, en donde pues aquella criatura artesanal, de alguna forma, digamos, es presentada como una ofrenda dentro de un pesebre, dentro de un nacimiento, y que después de 2000 años pues siguen, digamos, ellos arrullando, que siguen ellos de alguna manera, digamos, celebrando, sin entender que lo más relevante, vamos a decir, en ese nacimiento, está lo que viene siendo la comprensión, la obediencia, vamos a decir, a su mensaje, a su doctrina, lo que él venía trayendo como un legado, digamos, a la sociedad, ¿no? Hablo de ese trabajo que instituyeron, digamos, cada uno de los discípulos, hablo de los apóstoles, en cada epístola, en cada libro, en cada, digamos, capítulo dentro de las Escrituras, y dejan, vamos a decir, para la posterioridad un legado de luz que debió haber alumbrado, vamos a decir, al mundo, dentro de esa esperanza que traía el ahí nacido. Y yo creo que esa luz, Esther Castellano, es a lo mejor la que no se alcanza a veces a percibir o se pierde, vamos a llamarle, en la interpretación diversa, digamos, de los credos, máxime cuando entra, vamos a decir, la explotación, vamos a decir, de la fe, cuando algunas denominaciones, digamos, emulando ese mercantilismo, digamos, romano, de confusión, privilegian, vamos a decir, más lo que viene siendo, digamos, la tradición, lo que vienen siendo, vamos a decir, los dogmatismos, la catequis y la hermenéutica, las fábulas, ritos, ceremonias, santerías y tantas cuestiones, digamos, que se da una exégeta, vamos a decir, impuesta en una superficialidad, vamos a decir, de credos. No sé qué opinión tú puedas tener, digo yo, olvidándose muchas de las veces de la esencia, de la transparencia de usted, de ese mensaje doctrinal que traía, digamos, el crucificado. Bueno, puesto que el tiempo en televisión es muy valioso, sí, y digo, es muy corto, sí, y el tema muy extenso, sí, podría resumirlo en lo siguiente. Lo importante no era o no es cuándo, sí, como la mayoría de la gente lo hace, ¿no? Cada quien busca una fecha, si son los armenios, si son los ortodoxos, su celebración va inclusive en otros meses del año, diferente época. En la iglesia romana, pues la iglesia romana y quienes le siguen, pues siempre es el 24 y el 25, ¿verdad? Esa es la celebración del nacimiento de Jesús. Bueno, pero aquí lo importante no es cuándo haya nacido. Sí. Lo importante, considero yo, es que nació. Así y al es. haber nacido, ¿qué es lo que traía? ¿Qué legado? ¿Qué legado, no? ¿Con qué razón había sido enviado a este mundo? Sí. ¿Cuál era la misión? Hace unos años leía la introducción de un libro que se llama La historia de los papas, de Van Ranken, y él habla, yo mencionas en el corte pasado, sobre que en medio de esa, por decirlo así, porque en el tiempo de él no existía esa palabra, lo que nosotros llamamos globalización, es decir, por la siguiente razón. Bajo ese mundo que primero se encontraba por aldeas, por pueblos, y que cada uno tenía sus ideas, con estas colonizaciones, las extensiones de los diferentes imperios que prevalecieron, que dominaron al mundo antiguo,
pues hubo una mayor unidad y los pueblos llegaron a estar más conectados. Y él, me llamó mucho la atención la percepción de este hombre al decir que en medio de esa, en el que el hombre se empezaba a conectar, nace Jesucristo. Dijo, y nada más puro, nada mejor ha podido dar, ha acontecido en la humanidad, porque en cada una de sus palabras aleteaba el Espíritu de Dios. Sí. Entonces me llama la atención porque él iba a entrar sobre lo que era la historia de los papas y sobre lo que él había investigado. Este libro fue escrito allá por los años de 1800. Sí. Pero llama la atención, me llamó siempre esa parte porque encierra muchas cosas. Y digo que encierra muchas cosas porque ¿cuál fue el propósito con el que él había nacido? ¿Qué era? ¿Por qué lo predicaba? No, en ninguno de los relatos bíblicos nosotros vemos que ni los testigos, ni los contemporáneos de él, hablando sobre los discípulos contemporáneos, aquellos que habían vivido en su época, los más recientes, jamás mencionan una fecha. En lo que ellos se enfocaron siempre fue su mensaje, su vida, su obra, su propósito para los hombres. Lo más esencial de él. O sea, lo que era él, lo que él venía, lo que era su enseñanza, lo que era su doctrina, lo que eran los mandamientos que él traía, la gracia que venía a dar a los hombres. Eso era lo que él, y eso era lo que sus discípulos predicaban. Lo más relevante. Lo importante, que allá después en el siglo IV empiezan a cada grupo diferente a querer estipular una fecha. Y ahí es cuando se empieza a oír las primeras ocasiones de poner una cierta fecha para celebrar a Jesús. Y eso lo podemos nosotros, incluso está para el siguiente programa, donde vamos a hablar la parte histórica, ¿no? Pero si me permite, sí, no. y no queriendo salirme del tema, discúlpeme, pero si no se adelante, da, pues, adelante, sí. Pues a veces nos quedamos inconclusos. Sí. Que ya empiece a partir del siglo III a ver todo esto, siglo IV, vamos a ver de dónde viene esa descomposición. Así es. Y no tiene que ver nada con lo que hablan los evangelios. Y ahí entra donde fue más importante para los religiosos de esos tiempos, fue mucho más importante lo que decía la tradición, lo que decían sus ideas, y que vemos que es una malévola fusión para fin de poder hacer aquello que no pudieron quitar. Y lo que están haciendo ahorita. Ah, sí, porque como no pudieron convertir a la gente por medio de una doctrina que ya estaba corrompida. Sí. Una doctrina que no era de origen venía corrompida. De origen porque se había apartado de las máximas de Cristo. En efecto. Entonces, ¿qué se podía esperar? Fíjate que en ese sentido, yo creo que es importante, Esther, ya que tú estás hablando, por decir así, de la diversidad de ideas que se dan, todo lo que viene, digamos, a relucir a través de los conceptos diversos, para mí, digamos, el señalar, hay un grupo donde se enmarcan, digamos, los evangélicos, los llamados protestantes, los cristianos independientes, hablamos de los asambleístas, que caen en una crisis, digamos, de identidad. Ambiguamente comparten, vamos a decir, los formatos inciertos y paganos, digamos, del romanismo, los comparten. Eso pues da otro tema, porque sabemos que hay una tripa umbilical de donde ellos están alimentando y es directamente la iglesia romana, ¿no? Lo inaceptable en mi opinión, es que teniendo la obligación de dejarse llevar por la revelación, que es lo que tú mencionabas, que es lo más importante, esa revelación que proviene de Dios, por la veracidad de la palabra, por la misma ley de Cristo que allí está de por medio. Apostaron ellos por una franquicia, vamos a llamarle, lo enfoco yo de esta manera, ¿no? Lo que viene a ser una concesión de derechos de explotación de un producto, evangélicos, cristianos, protestantes y muchos, la diversidad que se da, que de una forma se van por el oscurantismo también, que el clero establece, en esos formatos irresponsables, ¿no? Que dieron universalmente, digamos, al nacimiento y a la celebración de Jesús. Acelerando, que es para mí lo preocupante, en las nuevas generaciones, digamos, el libertinaje, la desconfianza, la duda y aún hasta el rechazo, ¿no?
Me gustaría que entráramos al punto de la perfección de la revelación y la ambigüedad. Yo creo que aquí hay un gran punto por tratar, en donde estamos hablando de las circunstancias del cristianismo original, ¿no? Por esa revelación apostólica, que de alguna manera describe con responsabilidad, vamos a decir, lo que viene siendo la doctrina, digamos, cristiana. Decía por ahí, digamos, uno de los apóstoles, que era Pablo: mas os hago saber que el evangelio anunciado por mí, decía él en un momento dado, no es según hombres. No tenía compromiso. Y le estaba dando importancia a lo más relevante, que era precisamente el mensaje, el contenido, en este caso, del Mesías, ¿no? Su evangelio. Y él reiteraba: pues yo ni lo aprendí, decía él, de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, ¿no? Yo considero que esto es importante para nuestros televidentes, que de alguna forma veamos en qué está la diferencia de estar hablando de una Navidad tradicional, impuesta, digamos, por el romanismo, y en qué consiste realmente un nacimiento dentro de lo que viene siendo el propósito de Dios, ¿no? Están ciertas convergencias que se dan, vamos a decir, donde ya se habla de ten cuidado de ti mismo y la doctrina, un sinfín de recomendaciones: no os dejéis llevar por diversas, digamos, doctrinas extrañas. Timoteo dice: algunos apostataron de la fe escuchando espíritus y engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, hablamos, por decir así, del conservar la esencia de ese nacimiento. Exactamente, es decir, más bien de ese mensaje. Así es. De ese mensaje, el guardarlo. ¿Por qué? Porque ya se veía, si estamos hablando en ese primer siglo, ya se miraba la inclinación. Hay que recordar que los romanos eran muy dados a que pueblo que ellos conquistaban, pueblo que adoptaban las cuestiones religiosas o los cultos religiosos que a ellos les parecieran. Sí. Muchos de sus cultos, muchos de los cultos que ellos tenían, además les cambiaron los nombres a sus dioses, pero obviamente eran egipcios. Sí. Tomaron también elementos griegos, o sea, de cada lugar donde ellos iban conquistando, iban tomando algo y esparciéndolo. Así es. Entonces, ante estas cosas, la pureza del evangelio tenía que prevalecer. Tenía que prevalecer. Definitivo. Entonces, sí, era el cuidado que ellos tenían. Porque por un lado tenían aquellos que eran los de la circuncisión, que ellos aferrados a guardar lo que era de la ley, lo que venían siendo sus ritos, y querían aplicárselos a los que a los incircuncisos, o sea, es decir, aquellos que no eran de la nacionalidad judía. Aunque para ellos era otra cosa, sí, querían hacer prevalecer una y otra. Entonces, contra esos tradicionalismos así es, iba esa enseñanza, porque llegaba a algo más profundo, al hombre, al corazón, al cambio de su conciencia, al cambio de vida. Era otra... El objetivo final de ese nacimiento. Sí, o sea, fíjate, a lo que él venía. En esa investigación, Esther Castellanos, nos dio, desde luego, a un servidor, por ver, digamos, lo que algunas organizaciones adoptaron. Hablo parcial o totalmente en cuanto a estos rituales, digamos, paganos. Encontré, digamos, que los presbiterianos, metodistas, luteranos, ortodoxos, anglicanos, pentecosteses, hablamos en sus diversas denominaciones, adventistas que pactaron con la curia romana. Ahí se dio un caso muy curioso, platicando con uno de los pastores, vamos a decir, del adventismo, Rafael Pérez, de allá de Miami, en Florida. Cierta ocasión habló él, digamos, de un acuerdo que hubo con los jerarcas de la Iglesia Católica y los líderes del adventismo, en donde de hecho, de ahí se separó y se presenta, digamos, en su momento como el pequeño remanente, que los que no habían doblado sus rodillas ante la madre, decía él, de todas las fornicaciones, ¿no? Hablamos de contadas excepciones, Esther, que se dan, digamos, en algunos pentecostales, en algunos apostólicos también, y los llamados testigos, que definitivamente pues escapan, digamos, de esta ambigua práctica llamada, digamos, la Navidad. Se me hace inconcebible, Esther Castellanos, que tengamos que supeditarnos, vamos a decir, en un momento dado, a lo que establece en un momento la iglesia mayoritaria, la conquistadora, la que llega, digamos, a nuestro continente e impone sus reglas, y que hasta el día de hoy estemos sujetos, vamos a decir, a ese tipo de prácticas, ¿no? O querramos seguir sujetos. ¿Cuál sería la obligación en este caso de estas denominaciones que se desligan aparentemente, digamos, del romanismo? Pero se siguen nutriendo de ellos. ¿Cuál sería la obligación de ellos, no? Pues volviendo a lo que decía ese dirigente, ¿verdad? Él decía, con la Iglesia Católica, nada.
Sí. Y es decir, y ahí es donde uno se debe de como cortar, así como dicen, ¿no? Cortar por lo sano. Sí. Porque si vemos lo que, aunque lo vamos a tocar después, lo que es en sí la Navidad, lo que hoy nosotros, no nosotros, porque yo no la celebro, celebro ese nacimiento. Sí, pero de una y me forma alegro en ese diferente. nacimiento, Así es. pero no un 24, un 25, Entendí. ni un 6 de enero, ni nada de eso. A lo mejor todos los días, ¿no? A lo No, mejor debe a toda de ser, hora, ¿no? debe de ser todos los días. De alguna manera, ¿verdad? Debe de ser todos Sí. los días. Cada día que abrimos nuestros ojos y tenemos la oportunidad de vivir, Ese reconocimiento. debe de existir ese reconocimiento. Fíjate. Pero Ajá. qué triste es que a veces por cuestiones de tradiciones o Sí. porque fue lo que mis tatas me enseñaron, Así es. es lo que mis padres me inculcaron. Y cuando veamos nosotros cuáles son los orígenes de esa esto, herencia. y aquel que se docta de Sí. ser cristiano, el que se docta, el que dice Sí, conocer las Sagradas Escrituras, el que se quema las pestañas estudiando Sí. y quiera unir lo que es Cristo con lo que son reminiscencias, residuos, Sí. de celebraciones no cristianas, pues no se puede. Como que no, ¿verdad? Fíjate, quiero, por eso que se menciona, hay algo muy relevante que llama mi atención, ¿no? En un visionario que tiende a restaurar, vamos a decir, o a restablecer el primitivismo, vamos a decir, doctrinal, que trata de incentivar, digamos, los valores para ese real, digamos, festejado, en un festejo real, no una cuestión de ilusiones, una cuestión de niñerías, a veces lo ve uno realmente en ese tipo de acciones, ¿no? Hablamos sin rudimentos, sin huecas sutilezas, ¿no? Según la tradición de los hombres. Estamos hablando de uno de los guías más importantes en México. El presidente, vamos a decir, director general, en este caso apóstol Samuel Joaquín Flores, dentro de la investigación que se hizo, vuelvo a repetirte, después de entrevistar a Rafael Pérez, por cierto, quiero enviar un saludo a la doctora Tala Villarreal, que de alguna manera compartí también en algún momento este tipo, digamos, de puntos, y en su momento, pues, rechazando ese tipo, digamos, de fábulas, de tradiciones, y para ellos un reconocimiento, pero son contados, vamos a decir, estos personajes. Entonces, encuentro en esta investigación que el presidente, digamos, de esta institución, conocedor de la materia doctrinal y de la fuerza del tradicionalismo católico, declaró eso que mencionamos al principio con toda firmeza, ¿no? Con la Iglesia Católica, nada. Y nuestro cristianismo tampoco se sustenta, digamos, en una tradición, en un árbol, ¿no? Una postura valiente, de quien apostó a la transparencia, vamos a llamar, de la originalidad, de una doctrina, vamos a decir, que se deslinda de la influencia que genera, en este caso, el romanismo, ¿no? Algo que él mencionó cuando dijo precisamente de eso del árbol. Recuerdo, en algún lugar lo escuché, sí, cuando dijo que no necesitaba de un árbol para demostrar al mundo su fe. Su cristianismo, su fe. Su fe. Así es. Entonces, ahora, lo demás viene sobrando. Viene sobrando, ¿no? Hablamos de una situación, digamos, de valor, porque difícilmente en México, vamos a decir, los evangélicos que mencionamos, enfrentan una situación, digamos, de esta naturaleza y con el carácter que en su momento él, digamos, lo hizo, ¿no? Quisiera concluir, ya que el tiempo ya se nos vino encima, castellanos. Hay un símbolo que distingue, desde luego, a los cristianos de los romanos. Estoy hablando en el concepto Navidad, Natividad, en el concepto de este nacimiento. Este tipo de símbolos, vamos a decir, si es en el cristiano, hablaba, digamos, el líder religioso sobre una vida de transparencia, de santidad, porque sin santidad, decía él, nadie verá a Dios, liberado de todos estos prejuicios, digamos, que el mundo de alguna manera ha establecido. ¿Y qué es lo que distingue en sí, digamos, a un cristiano, a un auténtico cristiano, a uno, digamos, que se llame, quiero entrecomillarlo ambiguamente, cristiano? Hay una diferencia marcada. De aquí del cielo a la tierra. Definitivo. Definitivo. Porque se debe de reflejar. Sí. Bueno, aquí va a ser, aquí es como a veces dicen, ¿verdad? Aquí es donde la porquita tuerce el rabo. Sí.
porque muchas veces yo he escuchado platicaba inclusive hace unos días con una persona, y decía, el tipo de Cristo que se les ha predicado, dijo, a la mayoría de la gente. Yo crecí en un hogar opusdeísta. Sí. Dijo, ¿por qué siempre se nos enseña un Jesús castigador, un Dios castigador, un Dios, porque así, si lo vemos como fue impuesto Así es. el romanismo en nuestro país, en nuestro continente, nada tiene que ver con la manera en que él predicaba. O sea, cuando dijo, quemen una hoguera al que no coincida contigo. Sí. Buscaba otras maneras. De alguna manera iban a creer, pero a través de la convicción, de la persuasión, libre de fanatismos. Definitivo. Ese era el objetivo, ¿no? Libre de fanatismos, libre de supersticiones, libre de idolatrías, libre de... por eso decía, la verdad os hará libres. Así es. A libertad, no a libertinaje, ¿verdad? Así Habían es. sido llamados. Dos Y palabras si diferentes. se compara lo que predicaban aquellos discípulos, aquellos apóstoles, desde los que lo acompañaron, como el que fue llamado después, como fue el caso del apóstol Pablo, que se me hace valiente la postura por lo que usted leía de Gálatas. Dice, pues yo no, dijo él también en un momento, si agradara a los hombres, pues no sería Así es. de Dios. Negaría quién era el que lo había mandado. Así es. Porque tenía un compromiso. Podía haberles hablado, ahora sí que como a veces se utiliza en la mercadotecnia, al cliente lo que pida. Y eso fue lo que pasó en estas cuestiones navideñas. Eso fue lo que le dieron al cliente. Lo que pide. Es decir, aquellos paganos, pagano viene de pueblo, Así aquello que en aquellos pueblos se llevaba a cabo, pues como no los podemos cambiar, hay que darles. no pueden dejar de adorar al sol, no pueden dejar de tener cultos a la tierra, no pueden dejar de hacer las cosas que hacen. Pues miren, denlesle lo que ellos ocupan y nomás cámbiale el nombre. No, tú no crees, tú no estás creyendo mira, no es Júpiter, es Dios. Lo que pasa es que sí lo conocía la gente. No, pero fíjate, él tanto es esto y si lo vemos, cuando nosotros empezamos a ver todo eso, pues no queda más que comparar y decir, bueno, ¿y qué fue lo que a mí se me enseñó? Sí. ¿Qué fue lo que a mí qué tipo de evangelización recibí? Y al ver qué tipo de evangelización recibí, pues ahí están los frutos de los que usted decía. Qué desilusión. O sea, no hay congruencia. No la hay. ¿Cómo va a haber congruencia si la enseñanza, si el origen no es bueno? ¿Qué se puede esperar de mi obrar? De la prédica y de todo lo que se ¿Y qué ve, qué se puede esperar de mi obrar? Definitivo. En cambio, cuando hay quien enseñe, es diferente. Quien dirija, y quien no movido por los compromisos. No. Hablamos ya de la revelación, hablamos de la inspiración. Y hablándolo en términos humanos, cabal, quien sea cabal, hombre completito, no se va a ir por compromisos, porque tiene un compromiso mayor, obedecer al que lo envió, no sobre los que fue enviado. No. Entonces, cuando vemos eso... Hablamos de un compromiso directamente entre quien envía y quien cumple, ¿no? Pues sí, y lógico que al cumplir eso, a lo mejor se pueden tener muchos enemigos, ¿verdad? Pero se va a ver el fruto. Sí. Y fíjate que esto es una disímbula de, digamos, actitud, quiero llamarle, de líderes religiosos, por lo que acabamos de mencionar, en donde pues se combina, vamos a decir, por un lado a la persuasión, a la doctrina, para que se refleje, digamos, una vida de buenas obras, ¿no? Lo que es la fuerza de la convicción. Hablamos del conocimiento, el discernimiento, la investigación, para romper, vamos a decir, todo ese tipo de trampas, digamos, religiosas, que de alguna manera, digamos, pues son la característica, vamos a decir, del verdadero cristiano, ¿no? Hablamos de la fe, hablamos del amor, la esperanza, de lo que tú mencionas, de quienes solo aceptaron al Redentor con obediencia, vamos a decir, y en la disposición de llegar al sacrificio, porque él mismo hablaba, ¿no? Hablando de sus huellas, de sus pasos, que han sido realmente de sacrificio, de sufrimiento, pero de una convicción segura dentro del orden de la salvación. Quisiera terminar con esto, ¿no? Dentro del romanismo hay un reflejo, digamos, de lo que viene siendo el colonialismo, en donde destacan, vamos a decir, los símbolos de identificación, que se supeditan, vamos a llamarle como a logos, emblemas, relacionados al proceso histórico de la, pues en este caso, institución,
en donde se identifica en las marcas de la frente, en la frente de los seguidores, con una marca, vamos a decir, de una cruz. Hablamos de cuestiones que como amarre muchas veces identifican, digamos, al católico. Si son los emblemas, podríamos encontrar, digamos, la torre de una catedral, podríamos encontrar la cruz, digamos, de una catedral, un nacimiento, las campanas, un niño arrullado, vamos a decir, dentro de sus ritos y ceremonias, un árbol, vamos a decir, que identifica, digamos, ese tipo de personas como creyentes y seguidores de una institución, vamos a decir, romanizados, ¿no? Muy alejado de lo que tú mencionabas al principio. Un último comentario, Esther Castellanos, para nuestros televidentes. Pues que aquí, una que sigan para el próximo tema, que va a estar, también creo va a ser interesante, pero como yo digo, esa es mi opinión, mi humilde opinión. Aquí lo importante no es, vuelvo a recalcar, el que haya fechas o ritos. Que ya los trataremos. Lo importante es de que hubo ese nacimiento y trajo esperanza al ser humano. Y que a todos. Y que, por lo tanto, tenemos los seres humanos la responsabilidad de que si se dejó un buen ejemplo, como lo dejó Jesús, de que ese ejemplo lo debemos de reflejar todos aquellos que nos adoptemos de ser cristianos, de ser creyentes, de tener eso en el corazón. Se debe de manifestar. Apuestas no por un día o 2 días de celebración anual. No, debe de ser. Así como todos los días me levanto, así como todos los días tengo que comer, tengo que vestir, tengo la vida de mis padres, debo de ser agradecida. ¿Y de qué manera se muestra el agradecimiento? Dijo Miguel de Cervantes, no hay peor cosa en el mundo que un mal agradecido. El agradecimiento tiene muchas manifestaciones y una de esas manifestaciones es una vida mejor. El mismo celebrado en esta época de amor, como se le llama, de fe y esperanza, lo dijo claramente: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, decía él, hagan. Vosotros también hagáis. El próximo tema, estimado televidente, va a ser muy interesante. Vamos a hablar de cuestiones históricas, vamos a hablar de cómo se dio precisamente este tipo, digamos, de festividad en el mundo católico, y va a ser realmente de importancia para todos ustedes. Nos vemos en otro programa de análisis y reflexión. Está usted viendo Claro y Oscuro. Un agradecimiento para Berea Visión. Hasta la próxima.